El Palacio de Versalles es más que un monumento arquitectónico, es un emblema de la opulencia, del poder absoluto, en muchos sentidos, de la decadencia de una era. Su historia es tan fascinante como compleja, jalonada de intrigas, esfuerzos titánicos y transformaciones radicales. Todo comenzó en 1623 cuando Luis XIII mandó construir un sencillo pabellón de caza en los terrenos de lo que hoy conocemos como Versalles. Este pequeño refugio estaba destinado a ser un lugar de retiro y ocio para el monarca, alejado del bullicio de París y de las miradas críticas de la corte. Sin embargo, con la llegada al poder de Luis XIV, conocido como el Rey Sol, el destino del pabellón daría un giro drástico. Luis XIV, en su ambición por consolidar y centralizar su poder absoluto, decidió transformar este modesto pabellón en el centro simbólico y operativo de su reino. El proyecto no solo pretendía ser un reflejo de su grandeza personal, sino también una manifestación del poderío y la riqueza del Estado francés. Para lograrlo, convocó a los arquitectos más renombrados del momento, como Louis Le Bab, Charles Le Brun y André Lenotre. La construcción del palacio, que comenzó en 1661 y continuó a lo largo de todo el reinado de Luis XIV, requirió una logística descomunal y la movilización de miles de obreros. Estos hombres, venidos de todos los rincones de Francia, trabajaron a menudo en condiciones extremas. El costo humano fue elevado e innumerables trabajadores murieron o quedaron incapacitados debido a accidentes y enfermedades, una cifra que rara vez se menciona en los relatos oficiales. Pero no solo el trabajo humano fue objeto de controversia. Durante la construcción, se desataron rumores y teorías que insinuaban misterios ocultos en las entrañas del palacio. Algunos relatos hablaban de túneles secretos que conectaban las diferentes áreas del complejo, utilizados supuestamente para escapar de intrigas palaciegas. Otros mencionaban salas ocultas diseñadas para placer y conspiración, aunque muchos de estos mitos permanecen sin evidencia concreta. Cuando se concluyó la construcción, Versalles se había convertido en un espectáculo deslumbrante de mármol, espejos y jardines infinitos. Era el hogar diario del rey y su corte, y el lugar donde se dictaban las políticas que impactaban a todo el territorio. Sin embargo, mientras el palacio brillaba con festividades y recepciones magnánimas, la población local sufría las consecuencias de la concentración de recursos. Muchas aldeas y comunidades quedaron en la pobreza, agotadas por los impuestos y los esfuerzos necesarios para sostener la fastuosa vida en la corte. Por último, las implicaciones políticas de la creación de Versalles no pueden pasarse por alto. El palacio no solo simbolizó el centralismo y el absolutismo monárquico, sino que también se convirtió en símbolo de la desconexión entre la monarquía y el pueblo llano. Esta desconexión fue fermentando lentamente la insatisfacción que culminaría en la Revolución Francesa. El palacio, testigo silencioso de su tiempo, sigue siendo un recordatorio tangible de las dinámicas de poder que una vez moldearon a toda una nación. Gracias por acompañarnos en este viaje sobre la historia del Palacio de Versalles. Si quieres más relatos como este, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima, cuando volvamos a desenterrar otro capítulo apasionante de la historia. Nos vemos en Historia en Marcha.